Deportiva en este sábado. Sábado donde el sol nos acompaña, un sábado de verano con mucho viento, un sábado como para hacer deporte en la capital y en todo el país. Bueno, por lo menos en la carita de Dios de la capital de todos los ecuatorianos. Hoy la programación deportiva la vamos a dividir en dos partes. La primera, tenemos aquí un invitado para conversar de muchos temas que son realmente importantes y que tienen obviamente que ver con el deporte ecuatoriano. Hablamos de el señor Edison Mendoza, del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano, que nos tiene varios temas relacionados al anterior Ministerio del Deporte, hoy Secretaría del Deporte Ecuatoriano. Y con él vamos a conversar muchísimos temas. Ha venido, como siempre, no es la primera vez que él está acá en los estudios de la red, ha venido preparado, obviamente con toda la documentación, porque aquí hay que hablar con papeles, con documentos, como tiene que ser. Varios temas candentes, varios temas preocupantes a nivel nacional en el deporte ecuatoriano. Y luego tendremos, obviamente, ya toda la información deportiva del fútbol, del campeonato ecuatoriano, de la Copa Sudamericana, de lo que ha ocurrido en el torneo nacional, la jornada que ha comenzado, etcétera, con protagonistas a través de la red. Comenzamos, 8:05. Edison Mendoza, bienvenido por favor a la red y seguramente habrá muchísimos temas para ir desarrollando poco a poco. Tenemos 60 minutos para conversar. Bienvenido. Estimado Pablo, muy buenos días a la ciudadanía en general, muy buenos días con todos. Sí, bueno, prácticamente, pues, como usted sabe, Pablo, nosotros somos miembros del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano y como usted muy bien lo ha dicho, es la segunda vez que estamos aquí, gracias a la oportunidad que nos da esta radio democrática, porque no todas las radios son democráticas, ni todos los medios de comunicación, lamentablemente, ¿no? Bueno, la situación y la realidad del país, francamente, deja mucho que pensar, deja mucho que desear y es muy preocupante cómo las instituciones públicas y los funcionarios públicos están manejando la administración deportiva en este caso concreto, claro, y los recursos públicos del pueblo ecuatoriano que le pertenecen, ¿no? Entonces, pues nosotros como Comisión Ciudadana sumamente estamos preocupados porque cada día, cada segundo, esto se vuelve más preocupante, más tedioso. Nosotros recibimos llamadas a diarias, denuncias a diarias, documentos a diarios que nos lleva y nos ocupa mucho tiempo de nuestras vidas, ¿no? En el análisis, en la clasificación de documentos para poder determinar presuntas irregularidades en la administración del deporte ecuatoriano. ¿Desde cuándo funciona el Comité Nacional Anticorrupción, Edison? Bueno, nosotros venimos ya adelante con esta lucha social hace aproximadamente 6 meses, Pablo. 6 meses. 6 meses aproximadamente, ¿no? En los que, como usted sabe, anteriormente lo dijimos, hemos recorrido algunas provincias. Claro. Yo hace aproximadamente 20 días, 15 días estuve en la ciudad de Tungurahua recibiendo documentación también de denuncias en contra de la administración de la Federación Deportiva de Tungurahua, en donde hemos recopilado documentos que de verdad son sumamente preocupantes, cómo se está manejando la administración y el dinero público. Muy bien, ya vamos a hablar, mi querido Edison, vamos a hacer una pausita para retornar ya con todos los temas, para ir desmenuzando todo lo que tenemos acá como información a propósito con documentos, como tiene que ser con Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Las entrevistas de la red, escúchalas 24 horas al día en lared.com.es. Representaciones a casa distribuye las marcas Lucas y Fer. Discos de corte y desbaste de acero. Discos laminados, gratas con vástago de lija y fibra. Las marcas Lucas y Fer se complementan para el trabajo metalúrgico de acero inoxidable. Representaciones a casa. La principal aquí en Quito, frente al Colegio San Gabriel, América y Rumipamba. Tiene sucursales en Guayaquil, Cuenca y también en la ciudad de Ambato. Representaciones a casa, 55 años en el mercado. Distribuye, reitero, las marcas Lucas y Fer. Representaciones a casa. Volvemos enseguida, hacemos la primera pausa y retornamos con ya la información con Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Enseguida, a través de la red. Con 10 minutos seguimos con la información deportiva. Edison Mendoza, comenzamos con los temas. Y acá Edison nos ha entregado una lista donde hay varias reflexiones, preguntas, interrogantes, y cada una de ellas la vamos a ir, digamos, desglosando, desmenuzando, aclarando. Bueno, el término ya lo va a poner Edison Mendoza. El segundo punto dice, bueno, el primero dice avances de las denuncias presentadas, ese es como un titular más o menos, ¿no, Edison? Así es. El segundo punto dice pedido de información a la Secretaría del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Federador, Federaciones de Básquetbol, Judo, Karate y Motociclismo. El objetivo es comprobación del cumplimiento de la normativa legal vigente. Esa es la meta, comprobación del cumplimiento
de la normativa legal vigente. ¿Se ha cumplido o no eso? ¿Se está cumpliendo eso? A ver, Pablo, creo que la ciudadanía se merece pues una respuesta de nuestra lucha social. Nosotros queremos dar a conocer a la ciudadanía y al pueblo ecuatoriano en general los avances que hemos tenido con relación a las denuncias que nosotros hemos presentado como Comité Anticorrupción. Nosotros no somos un grupo de personas que nos dedicamos a gritar ni a hacerle problema absolutamente a nadie, ni a perseguir absolutamente a nadie. Es nuestro derecho constitucional, garantizado en la Constitución, velar por la buena inversión del recurso público. Así lo dice el artículo 83, numeral 8 de la Constitución. Tiene que Así, ser, claro. por supuesto. Exacto, exacto. Entonces, es nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos velar por esa buena inversión. Una vez que nosotros habíamos recopilado toda la información y preocupados por la situación actual, por la que está atravesando, por una de las situaciones más críticas por las que está atravesando la administración deportiva y el deporte ecuatoriano en general. O sea, esta administración, yo sí quiero decirlo así de frente, esta administración actual no le llega, pero ni siquiera a los a ver, el come cheques, sí, el ex ministro come cheques, no le llega, pero ni siquiera a los talones a esta administración, pues. Entonces ahí nos podemos dar, así de grave, la magnitud es bastante fuerte. Entonces una vez que nosotros habíamos hecho el análisis de la documentación pertinente, como corresponde tenemos que presentar las denuncias a las entidades correspondientes para que la autoridad competente en su debido momento, previo al análisis, se pronuncie legalmente como corresponde, ¿no? Entonces de aquello nosotros hemos hecho avances importantes. El 6 de junio del 2018 presentamos la denuncia a la Contraloría General del Estado con toda la documentación, documentación que fue entregada por expedientes ordenada, yo me imagino que fue como alrededor de 400 documentos que se procedió a entregar, para que se haga el análisis. Y esto nos viene bien, Pablo, porque ahora que la Corte Constitucional derogó las enmiendas constitucionales que se plantearon hace años atrás, esto le da y la Contraloría recupera todas sus funciones nuevamente para hacer las auditorías, lo cual nos llena de beneplácito también esto, ¿no? Eso es bueno, claro. ¿Por qué? Porque ahora la Contraloría tiene capacidad de auditoría muy amplia, lo que anteriormente estaba muy limitada también. Entonces, cuando nosotros presentamos esta denuncia, presentamos un pedido de auditoría de un examen especial al Ministerio del Deporte desde el 24 de mayo del 2017, fecha en la que fue posesionada la señora Andrea Sotomayor, quien al respecto, en la otra entrevista anterior, nosotros ya habíamos topado de que existen las presunciones de la designación en calidad de ministra de manera ilegal. ¿Por qué? Porque se violentaba y se transgredía el artículo 232 de la Constitución y además el artículo 13 del Estatuto del Comité Olímpico Ecuatoriano, en los que están más inmersos, por ejemplo, si mal no recuerdo, el artículo 181 también de la Constitución, que existe también, hay una prohibición para que Andrea hubiera sido posesionada como ministra del Deporte. Pero igual la posesionaron. Claro, ya. De ahí, por ejemplo, también nosotros dentro de este pedido de examen especial, habíamos pedido que se haga un examen especial, Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano, a las federaciones, a Fedenador, a las 46 federaciones ecuatorianas por deporte, porque es hora de que la administración deportiva o los presuntos actos de corrupción que están existiendo... Eso abarca Federador. Sí, por supuesto. Eso abarca Federador, ya. Claro, que existen a nivel de la administración deportiva, ya la Contraloría tome las auditorías de manera bastante serias, bastante serias. O sea, que se empiece a actuar como se tiene que actuar de manera fuerte. ¿Por qué? Porque aquí hay un hecho bastante crítico, Pablo, y la ciudadanía debe conocerlo, los juristas deben conocerlo. Resulta que los organismos deportivos y sus dirigentes caducos, disfrazados de dirigentes, porque no tienen preparación, bueno, no todos, haciendo excepciones. Eso iba a decir. Por supuesto que sí, y muy respetable a la gente que tiene esa preparación y está haciendo una buena administración deportiva. Pero a los demás no, a los demás hay que decirles que son unos disfrazados de dirigentes caducos que piensan o han venido viviendo y piensan seguir viviendo de la administración deportiva. Están equivocados, porque para ciertos casos estas administraciones deportivas se autodenominan autónomos privados. Claro, cuando me conviene, cuando la ley está contra mí, cuando los organismos de control estatales están haciendo auditorías, se declaran autónomos. Y cuando no les conviene, ahí sí son públicos para pedirle plata al Ministerio del Deporte, para pedirle plata al gobierno ecuatoriano, de que las administraciones deportivas no tienen dinero y necesitan dinero. Ahí sí son públicos. Entonces, esto también es bastante fuerte la situación. De ahí, una vez que nosotros presentamos esta denuncia, con fecha 11 de julio, un mes y unos pocos días más,
presentamos un nuevo alcance a la Contraloría General del Estado, porque durante ese tiempo nosotros pudimos tener acceso a más documentación. Alcance de la denuncia. Alcance a la Sí, denuncia que sí, presentamos sí, el 6 de junio. ¿Por qué? Porque en el transcurso de ese tiempo nosotros llegamos a tener más reuniones con gente interesada en que se transparente la administración deportiva, preocupada por eso, y nos entregaron documentación bastante importante. Entonces tuvimos que hacer un alcance a la denuncia presentada a la Contraloría. Con fecha 11 de julio hicimos el alcance. Entonces incluimos algunos puntos más. Usted podrá ver, Pablo, que la denuncia es muy extensa, tiene 18 páginas, Claro, sí, sí, es sí. bastante extensa. Así Y es. aquí se incorporó algunos temas nuevos, como por ejemplo pedir un nuevo pronunciamiento o una nueva auditoría de la Contraloría General del Estado en la Federación Ecuatoriana de Karate, a la federación a la cual yo pertenezco. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos un examen en la plataforma de la Contraloría General del Estado en el que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Contraloría, existe un faltante de entre 800.000 a $1.000.000 En el karate. en el karate, Correcto. lo cual sumamente nos llamó la atención y fue preocupante, porque Faltante. el informe, yo le estoy hablando a base de lo que dice el informe, Pablo. No, Si porque- estas personas, aquí está el informe. Ellos deben tener el descargo. Exacto, si estas Claro. personas presentaron los descargos Así es. después, porque al respecto tenemos un oficio aquí que ellos Ajá. han presentado Está bien. en abril de este año, casi un año después, pruebas de descargo, bueno, eso tendrá que pronunciarse la Contraloría en su Obviamente, debido momento, claro, ¿no? claro, claro. Pero no se ha pronunciado sobre el tema. Correcto, ¿no? pero nosotros estamos haciendo pronunciamientos de acuerdo al examen Por que es supuesto. público y está colgado en la página web de la Contraloría, no No, y estamos además- diciendo nada en contra. Así es, y además ahí está la documentación. Por Es decir, supuesto ¿para que dónde sí. darse la vuelta? Por supuesto Tendrán sí. que ellos, los de la Federación de Karate, descargar, Descargar, por supuesto. demostrar que no es así, que es Correcto. todo lo contrario, y están en su derecho. Pablo, y mientras no exista un informe de la Contraloría Claro. que diga lo contrario, Queda la duda. queda la duda, Obvio. por supuesto. Nosotros estamos trabajando con un documento primero que es público y Así es es. oficial, en el que los pronunciamientos de la Contraloría nos dice y nos demuestra que existe un faltante de dinero bárbaro. Imagínense, Y aquí cerca de hay- $1.000.000. Por supuesto, y aquí hay un hecho importante, Pablo, porque esta auditoría solamente fue hecha entre los años 2010 al 2015 y no fue hecha la 5 años. auditoría, sí, y no fue hecha la auditoría al 100% de los fondos que recibió esta federación, que vienen siendo casi alrededor de aproximadamente 3.112.000 dólares. Solamente la auditoría se hizo al 69.32%. O sea, todavía quedó un pendiente. Quedó un Y pendiente. resulta que de este examen se desglosa que existe un faltante que es bastantísimo importante con relación a que el deporte, muchos dirigentes se quejan de que no tienen fondos y resulta que aquí hasta falta dinero. Claro. Eso en el karate, para ir avanzando, Edison. Pues. En el basquetbol, Ya, vamos a avanzar. A porque ver, acá, también- dice, porque también- acá dice pedido de información a la Secretaría del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano, Federador, Federaciones de Básquet, Judo, Karate y Motociclismo. Sí. Hemos hablado del karate. Correcto. De manera rápida voy a hacer también pronunciamiento con relación a la denuncia que nosotros presentamos en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. De ahí nosotros ya hemos tenido la notificación con fecha 31 de julio, en donde nuestra denuncia ha sido acogida y la misma ha sido admitido a trámite de investigación por los hechos de corrupción que en él se explican, ¿de acuerdo? Porque existe bastante fundamentación, Ya. tenemos ya la notificación Eso es de... del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en donde ya aceptaron nuestra denuncia Ah, de ya. trámite de investigación después de alrededor casi de 2 meses cuando nosotros Aceptaron presentamos la la denuncia. denuncia. Perfecto. Correcto. Ese es buen dato, ese es buen dato. ¿Ah? Sí, ahora vamos a avanzar. Ustedes también lo hicieron público a propósito. Por ¿de acuerdo? supuesto que sí, está por bien, supuesto está que bien sí. eso. De ahí vamos nosotros a ir avanzando con relación a qué. A que el pedido de información que nosotros hicimos a la Secretaría del Deporte, primero es un derecho constitucional, Y está bien seguro, también el pedido de información está amparado por las normas y las leyes de la República del Ecuador. Y ellos tienen que informar. Por supuesto, Como tiene que ser, claro. tienen la obligación porque son funcionarios transparentar, públicos, Pablo. así es, No claro. es que, mire, y yo quiero tomarme un poquito de tiempo para leerle textualmente el oficio que nosotros presentamos con fecha del 6 de julio, ¿a quién? Al asambleísta Luis Pachara. ¿Ya? Correcto, ¿por qué? Porque tenemos que nosotros pedir, ¿cómo le digo?, que nos apoyen los asambleístas en calidad de que ellos tienen la capacidad fiscalizadora directa, Obvio, ¿no es claro, cierto? por supuesto. Entonces, O sea, hemos se quieren ustedes apoyar en los... por claro, supuesto que sí, porque legisladores. nuestro propósito es, una Asambleístas. vez, Pablo, nuestro propósito es, una vez que nosotros hemos demostrado con documentos, es llevarla a juicio político a Andrea Sotomayor.
Y eso avanza, está avanzando. Por supuesto que sí, está avanzando. Entonces, mire usted, en la parte concreta, dentro de los fundamentos primarios, nosotros lo transcribimos de esta manera. Citados los anteriores preceptos constitucionales y en estricto cumplimiento de la ley, la ética y la moral con la que deben actuar todos los ciudadanos y al amparo de todas las normas legales vigentes que nos amparan, le solicitamos de la manera más comedida a su distinguida autoridad para que al amparo de lo que determina la Constitución de la República en el artículo 75, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, patrocine al Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano con el proceso de fiscalización a los organismos deportivos del país que vienen siendo sumamente cuestionados en la parte administrativa y el manejo de los miles de dólares que reciben de las arcas fiscales, aduciendo de manera equivocada la supuesta autonomía de dichos organismos deportivos del país, los cuales para determinados casos, como le decían antes, se declaran autónomos y para otros casos no se declaran autónomos sino públicos, tratando a toda costa de evadir el control estatal de toda autoridad competente, lo cual es absolutamente muy grave para el país. En virtud y una vez que se haya obtenido en tal virtud, y una vez que cada uno de los responsables de las organizaciones deportivas del país cumplan con lo que determina la ley y remitan de manera obligatoria la información. Esto no es voluntario, es obligatorio porque la norma lo manda de esa manera. La información pública que requerimos, esta será sometida a una exhaustiva y minuciosa revisión y comparación con toda la documentación que mediante investigaciones ha recopilado el Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano y de encontrarse indicios sólidos de presuntos actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos y en el manejo a discrecionalidad de la administración pública deportiva, se presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes a fin de que se determine la existencia de responsabilidades administrativas, civiles o penales, y las autoridades que se encuentran inmersas en el numeral 2 del artículo 154 de la Constitución sean llevadas a juicio político y respondan por sus acciones u omisiones contempladas en el artículo 233 de la Constitución de la República. Es en resumen el pedido que ustedes hacen, ¿no? Exactamente. Este es el pedido que nosotros hacemos a los señores asambleístas. Respuesta. ¿Han recibido alguna respuesta ya? Por supuesto. ¿Qué dice? A ver, el señor asambleísta, una vez que nos reunimos y explicamos todo, fundamentamos Edison, todo. reiteremos el nombre del asambleísta, por favor. Luis Pachala. Luis Pachala. Luis Pachala es quien está apoyando este pedido de información para ver las posibilidades de existir los fundamentos de hecho y de derecho, se la procese y se la lleve a juicio político a Andrea Sotomayor, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ha dicho el asambleísta? Correcto. Una vez que nosotros presentamos toda esta documentación, nos reunimos y explicamos, expusimos y fundamentamos. Él hizo el pedido muy amablemente con fecha 31 de julio del 2018 mediante oficio 102 del 2018 dirigido a la economista Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, en donde él acogió las 62 preguntas, correcto, 62 ítems de requerimiento de información que le hicimos a la Secretaría del Deporte. Todas las 62 preguntas las acogió y se le presentó a la Secretaría del Deporte con fecha 2 de agosto a las 13 horas 16 minutos. Se le entregó el pedido de información. Al respecto, todos sabemos que la ley determina que le da 10 días, correcto, 5 días prorrogables previa justificación. Correcto, por parte del asambleísta, esa documentación ya, ese pedido ya del asambleísta a la secretaría. Por supuesto que sí, ya fue entregado con fecha 2 de agosto. El tema, claro que sí, ya. Sí. Muy bien, entonces la secretaría tiene ¿cuántos días dice? 10 días. 10 días laborables desde que se presentó esa solicitud. ¿Se han cumplido o no los 10 días? No, todavía no. A partir de este viernes de esta semana que entramos, se cumplen ya los 10 días hábiles para que tengan que responder. Digámosle a la gente que hoy es Secretaría del Deporte, antes era el Ministerio del Deporte, Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, de ahí lo que hicimos nosotros fue correr traslado al Comité Olímpico Ecuatoriano con el oficio 103 a la ciudad de Guayaquil, quien muy amablemente, allá tenemos gente que colabora con nosotros y procedió a entregar la respectiva solicitud de información al Comité Olímpico Ecuatoriano, en el que le hemos requerido 15 pedidos de información. Perfecto. 15 pedidos, ¿no? De la misma manera lo hicimos con Fedenador, con el oficio 104, igual hemos hecho un requerimiento de 17 pedidos de información.
De la misma manera lo hemos hecho con la Federación Ecuatoriana de Judo, en el que también hemos hecho un importante requerimiento de información de 19 ítems de información. Perfecto. La Federación Ecuatoriana de Karate, a la que le hemos requerido también 18 pedidos de información. Ya hablamos, claro, Sí, de karate, y claro. a la Federación Ecuatoriana de Básquetbol también le hemos hecho un requerimiento importante con relación a la información de 20 puntos. Ya. Y aquí yo sí quiero recalcar... Perdón, ¿ya nombraste motociclismo? No, aquí voy. Ah, ya, Aquí perfecto. voy. Aquí yo sí quiero recalcar el comportamiento de estos, bueno, voy a utilizar la palabra, pero quiero pedirles de antemano 1000 disculpas a los señores que se ganan el dinero muy honradamente, a los señores payasos. Ya. ¿Sí? Pero yo los denomino payasos dirigentes deportivos, payasos disfrazados de dirigentes deportivos, porque no hacen más que dar pena, no pena por los payasos que nos hacen Sí, divertir, claro. pero pena por su actuación. Ujú. ¿Sí? Y nos da chiste y risa, porque esta gente que no conoce de legislación, de las leyes, mira Pablo, desde el día viernes de la semana pasada, este documento se trató de entregar en la Federación Ecuatoriana de Motociclismo. Ya, ¿y qué pasó? Personas inescrúpulas Ya. se negaron a recibir el documento, se negaron, no querían. ¿Y están en su derecho o no? No, están en su derecho, Están en su porque son una institución que tiene que recibir, no pueden negarse. Y si se quieren negar, que nos entreguen por escrito, pues Tienen que Pablo. responder. Ah, Por ya. supuesto. Entonces nosotros, en conocimiento ¿Pero de qué la norma, argumentaron? ¿Qué dijeron? que ellos son autónomos. Ah, ya, Y es lo que que ellos tú no van a decías. recibir ningún documento, Ah, es lo porque que tú no les da la decías. gana, Pablo. Ah, es lo que tú decías cuando Exactamente. les conviene, son autónomos. Por etcétera. supuesto. Ya, Entonces ya. ahí era donde yo me adelantaba. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque Entonces, si no han recibido. No, permíteme por favor. De ahí lo que nosotros hicimos es con la gente de Guayaquil, le dijimos que busque un policía y le pida la colaboración para que se entregue, porque este es un documento de la asamblea, Un pues documento de Pablo. la asamblea, aquí está No es claro. un documento, no es un panfleto que Sí, se sí. quiere entregar, en donde no existe firma de responsabilidad. Por supuesto. Correcto. O sea, Entonces, ya, cuando perfecto. estas personas encargadas en Guayaquil buscaron a la policía para hacer entregar este documento, caso contrario, lo que se hubiera hecho es filmar un video y dejar constancia y dejar el Eso. documento ahí. Así Por sale. supuesto. Sí, Eso. y se hubiera sentado la razón de la negativa de haber recibido la documentación. Pero Cuando- finalmente lo recibieron. Cuando fueron con la policía, Ahí estaban recibieron. cerradas ya las oficinas de la cerradas federación. las oficinas de Correcto. motociclismo, ya. Sí. Insistimos a partir de esta semana y con fecha 6 de este mes procedieron a entregar a las 3:30 p.m. recibieron el documento. Yo me pregunto, ¿y por qué se niegan a recibir esta información? El que nada debe, nada teme, pues Pablo. Claro, claro. O sea, ¿por qué? Porque aquí Sí, nosotros, preocupante, claro, preocupantes, les claro. estamos pidiendo 22 pedidos de información en los que nosotros, por estrategia de investigación, Sí. no vamos a nosotros a decirlo públicamente cuáles Obvio. son las estrategias, por qué solicitamos esta información, Pablo. De esta información, cuando nos remitan de aquí, van a salir hechos muy, pero muy importantes y escandalosos para el país. Sí, sí. Téngalo por seguro. Claro, ¿sí? exacto. Ahora Pod- eso. Sí. ¿Podrá imaginarse usted cuánto en este pedido de información a la Secretaría del Deporte, 62 ítems, qué nomás le hemos pedido a la Secretaría del Deporte? Porque de ahí nosotros, de acuerdo a nuestra metodología de investigación, vamos a demostrar Ujú. y a decirle a la ciudadanía todo lo que hemos encontrado, Pablo. Claro. Ahora, sigamos avanzando porque el tiempo apremia, mi querido Edison. A ver, acá hay uno de los puntos que hablan, que se habla, por ejemplo, del análisis sobre la contratación de asesores, periodistas y abogados del Ministerio del Deporte, actualmente Secretaría del Deporte. Correcto, mira, vamos a ir de manera rápida. Sí. En el Ministerio de Deporte se pasea a costa y a toda ancha este señor Alfonso Rollero. Alfonso Rollero. Correcto. Ya. Este señor, Sí. nosotros lo hemos buscado en todos los roles de pago del Ministerio del Deporte, desde febrero hasta julio, que tenemos todos los roles de pago. ¿Y ustedes tienen acceso a ello? Pues, somos investigadores, pues Pablo. Ah, ya, Somos claro. investigadores. Y este señor no consta en ningún rol de pago. Y resulta que este señor, en 2 reuniones previas que nosotros tuvimos con la ministra del Deporte en aquel entonces, Ujú. este señor fungía como su mano derecha o como su supuesto asesor. ¿Y qué hace ahí? Pues si no gana sueldo. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y Asesor sin sueldo. ¿Y cómo vive este señor ahí? No, y lo más grave es que como no es funcionario, o sea, ¿qué hace en una institución pública? Como no es funcionario, Pública, claro, claro. porque él no es funcionario, Esa es Pablo. buena pregunta. Por esa. supuesto, eso tiene que responder la secretaria del deporte. Y este señor que está metido ahí, Sí. fungiendo de asesor. Estamos investigando algunas cositas sobre Bien. este señor, sí. Ya. Y mire usted, si este señor fungía como asesor, que a pesar que no figura en los roles de pago, resulta que este señor proviene de la misma rama de la profesión de la señora Andrea Sotomayor. ¿Cuál es la profesión?
Agricultura. A ver, él es ecuatoriano. No sé, ni me interesa tampoco, pero aquí dice el presidente de la Asociación de Graduados de la Escuela de Agricultura. Y todos sabemos que la señora Andrea Sotomayor es agrícola, ¿no? Economista agrícola. ¿Qué hace en el deporte? ¡Qué error de esa designación! Y mire, hemos investigado y mire los vínculos políticos de este señor, pues, ¿no? Ah, no, sí, estamos viendo la fotografía del ex vicepresidente. Exacto. Del actual vicepresidente, la que está en el medio de la República. No, son otras parecido. personas. Ah, ya, sí, del anterior pero, vicepresidente. Pero bueno, ya. Esto nos deja mucho que pensar. Sí, bueno, ahora vamos al análisis, Rogero. así es. Ahora vamos al análisis con relación a la contratación. A ver. Asesores, periodistas. Análisis abogados. sobre el inmenso gasto del Ministerio del Deporte. Correcto. Ya. Mire, Pablo, nosotros... el quinto punto, claro. Sí, correcto. Perfecto, ya. Mire, nosotros en el análisis hemos podido darnos cuenta grandes contradicciones. Yo me hago una pregunta y le hago una pregunta a la ciudadanía en general. Bueno, ¿el país está en crisis o no está en crisis? Claro. ¿Estamos en austeridad económica o no estamos en austeridad económica? ¿No es cierto? Según el gobierno estamos. Correcto. Entonces se supone que desde febrero hasta julio que hemos hecho este análisis, porque recuerde que nosotros trabajamos de esta manera, resulta, Pablo, que en el mes de febrero la ministra del Deporte tuvo 11 asesores. 11. 11. ¿En qué tiempo, perdón? En el mes de febrero del 2018. Desde febrero hasta... No, vamos por mes. 11 asesores. A ver, en febrero 11 asesores. 11 asesores. Ya. En marzo, 12 asesores. Entonces yo me pregunto, ¿el Va país? sumando. Claro, en el país en ese tiempo, ¿estaba o no estaba en crisis? ¿Estamos Sí. o no estamos en austeridad económica? Por supuesto. Ya, en abril tuvo 11. En mayo tuvo 10. Ahí fue bajando. Bajando. digamos. En junio tuvo 5 y en julio tuvo 5. Ahora tiene, en julio terminó con 5 asesores. Pero aquí lo que nos llama a nosotros la atención, Pablo, es de que muchos de estos asesores que actualmente están 5 en el mes de julio, ya venían trabajando en el mes de febrero y marzo. Pero como, a ver, voy a hacer un ejemplo. Ya. Tengo la documentación aquí, pero usted sabrá que por honor al tiempo tenemos que Así ser es, un poco claro. rápido. Por supuesto, Resulta claro. que el asesor, digamos, Pepe Pancho, Ya. no, perdón, porque es José Francisco Ceballos. Ahora es... Pepito de los pelotes. Ya, pongámosle Juan Mujica. Ya, Juan Mujica era asesor en marzo, asesor 4, con un sueldo de 2.418. Juan, correcto. Correcto. Y como ya se despidieron muchos asesores, resulta que este señor aparece en julio, el mismo señor, con un sueldo ya de asesor 2 de 3.418. O sea, aquí se mueven las fichas a conveniencia, ¿no? Claro. Pablo, y lo más desastroso que nos hemos encontrado en esta situación es de que muchos de sus asesores, como usted podrá ver, Sí. los nombres son tomados textualmente de los roles de pago. Perfecto. Si existen errores en esos Ya, nombres, no, es culpa de no ellos. es mi responsabilidad Claro. como investigador. Así es. Hemos puesto los nombres de estas personas en la página web del CENESID, hemos hecho la consulta y muchos de sus asesores no tienen título. Muchos, la gran mayoría no tienen título. No tienen título, Pablo. Entonces yo le pregunto, bueno, una gran reflexión. Es por eso que la Secretaría del Deporte actualmente está como está. O sea, requirieron... Antes ministerio. del Antes deporte. ministerio. Requirieron, Pablo, 12 asesores para tener tan mala administración deportiva y el deporte ecuatoriano, imagínese usted, pero ya nos damos cuenta por qué. Porque no tienen título, pues, Pablo. Claro. Y los que tienen título, muchos de ellos, a excepción de algunos, que sí tienen un título quizás afín a la asesoría que deberían darle. Por ejemplo, aquí tenemos un asesor 4 del mes de abril con un sueldo de $2.418. A julio de este año, este asesor pasa a ser asesor 2 con un sueldo de 3.418 y tiene un título de psicología industrial. Vaya carajo. Psicología industrial. O sea, qué vergüenza, de verdad. A mí me da vergüenza ver toda esta situación. Y así hay un montón de documentos. Por supuesto, tenemos acá un asesor 2 con un sueldo de 3.418, licenciado en periodismo. Periodismo, un asesor. Un asesor. Oiga, pero si tenemos el departamento de comunicadores sociales en febrero con 7, marzo 7, abril 7, mayo 5, junio 5 y julio 5 comunicadores sociales. O sea que el Ministerio del Deporte es una empresa de telecomunicaciones, no sé, o sea, una radio, una televisión. Claro. Eso es lo que nos queda a nosotros, la gran duda, ¿no? Y así se juega con el dinero del pueblo ecuatoriano, Pablo. Aquí mire usted, contraviniendo norma expresa.
voy a dar el nombre y apellido porque no le tengo miedo ni le debo absolutamente a nadie nada. La señora Laura Melissa Villarreal Higuera, de nacionalidad colombiana. Bienvenidos sean todos los extranjeros a nuestro país, pero que cumpla con la ley. Aquí no hay cocho para nadie. Esta señora Pablo vino trabajando en el ministerio por alrededor de 1 año, 3 meses, sin título. Sin título. Sin registrar su título en el Cenecit. En un puesto como directora de deporte, como directora de recreación, en un puesto que se requiere título. Claro. Que ella lo haya tenido en su país, nos importa un carajo. Claro. Aquí no hay excepción en la ley. Y esta señora registra su título recién el 16 de mayo del 2018 en Administración Deportiva y el 25 de junio registra su título de máster. Imagínese usted. Pero ya venía trabajando y ganándose nada más que un sueldito de $2,368, Pablo. Entonces, esto es lo que tienen que responderle al país. Y mire usted, acá tenemos también otro dato bastante importante sobre el señor Eduardo Alfonso González Restrepo, quien también sabemos que es de nacionalidad colombiana, y quizás puedo equivocarme. Este señor dicen que es esposo de la señorita que le acabé de mencionar. Pero eso está sujeto a confirmación. Por supuesto, pero este señor tiene un sueldo de $4,000.57, Pablo, como secretario de Deporte y Actividad Física. Y también aquí lo que nos llama la atención, Pablo, es que recién el 13 de abril se registra su título. Y este señor, de acuerdo a la confirmación que hemos hecho en la Contraloría, viene trabajando desde el 2017 como asesor 2. Y de ahí en el 2018 como secretario de Deporte y Actividad Física. Todo está con documentación. Todo está Edison, documentado. estamos conversando con Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Vamos a una pausita, son las 8:38. Lucas y Fer, discos de corte y desbaste de acero, discos laminados, gratas con vástago de lija y fibra, las marcas Lucas y Fer. Información deportiva, seguimos acá con Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. ¿Qué más tenemos? Porque hay una gran cantidad de documentación, Edison. Claro que sí, Pablo. Mire, bueno, a nosotros nos alegra el revés judicial que sufrió Andrea Sotomayor, en el cual nosotros en reiteradas ocasiones hemos dicho se ha juntado el hambre y la necesidad. Roberto Ibáñez sentenciado por violación de derechos constitucionales, Andrea Sotomayor, revés judicial por violación de derechos constitucionales. Roberto Ibáñez es el viceministro. El viceministro, por supuesto que sí. ¿Qué cargo tiene ahora? Porque ya no hay ministerio. Subsecretario del deporte. Correcto que sí. Mire usted. La Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur planteó una acción de protección. El juez en primera instancia determinó y ganó. ¿De acuerdo? En segunda instancia, el juez sentenció y ganó la Federación Ecuatoriana. Y en la parte pertinente, solamente cuando el juez determina administrando justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, etcétera, etcétera, declara la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía del derecho al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica recogidos literales A, B, H y artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. El juez constató en las dos instancias que hubo violación de derechos constitucionales en contra de la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur. Correcto. ¿Sí? Es el revés judicial. Ese es el revés judicial. Muy bien. Avancemos, Edison. ¿Qué más tenemos? A ver, también esto es importante que la ciudadanía conozca, y si alguna autoridad está escuchando, que se haga eco de esto. El Ministerio del Deporte, todavía ministerio en aquel entonces, creó una ficha en la que pidió que llenen todos los participantes de los programas en Necesítate Ecuador, ¿sí? Esta ficha es gravísima. Ahí nosotros nos damos cuenta que la gente que tiene de asesoría jurídica no son más que pobres abogados. Pobres abogados. Sí. O sea, por utilizar una palabra cortés. Pésimos asesores. Totalmente, o sea. ¿Pero por qué? Porque aquí ellos le piden a la ciudadanía que llene unos datos y que firme y que renuncie a sus derechos constitucionales, que no tienen derecho a reclamar si es que en el transcurso de la actividad física sufren alguna lesión. Pablo, ¿cómo se podrá tener la mente tan pequeña para hacer esta cosa tan mala? No se quieren comprometer. Imagínese usted, Pablo, a base de nuestras denuncias, por eso sacaron esto. Pero yo le pregunto, esta es una Secretaría de Estado. Si la empresa de agua potable brinda el agua, nosotros pagamos por un servicio y alguien consume esa agua y se muere
por desgracia, por consumir Claro, agua. ¿Quién claro, es el responsable? Le pregunto a usted. Ese es buen ejemplo. Por supuesto, la empresa, porque es un servicio Alguien público. tiene que hacerse cargo. Por eso, y aquí el ministerio dice que se deslinda de toda responsabilidad y que la gente no tiene derecho a reclamar y que renuncian a sus derechos constitucionales, cuando la Constitución es absolutamente clara y los derechos son irrenunciables, Pablo. Qué cosa tremenda esa. Vamos con la Todo Federación con documentos. Ya. Claro, vamos con la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa. ¿Qué Mire pasa usted, ahí? cuenta 3 de abril del 2018, mediante oficio número tal. Se le notifica a un deportista, me voy a reservar el nombre porque Ya. es menor de edad, Por supuesto. en el que la federación le dice que tiene que cubrir gastos Sí. perdón, de $50 diarios por 7 días, $350 y $75 por concepto de uniformes. ¿Para qué? Para que este deportista viaje al campeonato sudamericano. O sea, así se maneja el deporte ecuatoriano, Pablo. Y ahí está la O sea, documentación. plata hay. Lo que pasa es que estos señores, por amabilidad les digo señores, ¿no? No saben administrar el recurso público, Pablo. Sí. Porque dinero hay en los organismos deportivos. Lo que pasa es que hay que saber administrar, hay que saber direccionar. Hay que dejar todavía la mala costumbre, Pablo, de que a un evento internacional vayan 12 dirigentes y 6 deportistas. Eso está pasando todavía, Pablo. Pasa, sí Tenemos ya un caso en investigación sobre esta situación. Ya tenemos un caso de estos que estamos investigando. En el transcurso del tiempo ya lo haremos público de quiénes son y de qué federación se trata este tema que le estoy diciendo. Sí, Correcto. sigamos. Vamos a pasar. Estamos con Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Como le había dicho, lo de la Federación Ecuatoriana está todo documentado y tenemos también Sí. un examen de auditoría en la Federación Deportiva de Chimborazo, la famosa Federación Deportiva de Chimborazo. ¿Qué pasa ahí, Mire, Edison? Pablo, aquí también tenemos nosotros ya el informe borrador del examen de la Contraloría General del Estado en el que se determina un sinnúmero de presuntas irregularidades. Claro, todavía tienen derecho a presentar justificativos y Obvio, todo claro. ese tipo de cosas. Pero bueno, el hecho de que se analice aquí la parte administrativa, el mal manejo, el descontrol, la violación a la normativa constitucional y legal que se tiene que manejar, conocer para manejar los fondos públicos, es desastrosa en todas las auditorías del sistema deportivo ecuatoriano. Es desastrosa. Y le aseguro que en la Secretaría del Deporte no va a ser una excepción con Andrea Sotomayor también. Muy bien. Eso en el tema de la provincia de Chimborazo. Claro, y mire usted por qué. Porque la ley es clara, estimado Pablo. El artículo 6 de la ley del deporte es absolutamente claro. Dice que se reconoce la autonomía de los organismos deportivos, claro. Pero dice también, las organizaciones que mantengan su autonomía, manteniendo su autonomía, reciban fondos públicos o administren infraestructura deportiva de propiedad del Estado, deberán enmarcarse en la planificación nacional y sectorial, sometiéndose además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos, señores, dirigentes, escuchen, responderán sobre los recursos y los resultados logrados a la ciudadanía, Pablo. Eso dice. Claro. ¿Y sabe qué es lo que dice el presidente de la Federación Ecuatoriana de Karate? ¿Qué dice? Eso nos demuestra a nosotros el desconocimiento. Y dice que es abogado. Y dice que es abogado. ¿Pero qué dice? En la parte pertinente, insistimos que la Federación Ecuatoriana de Karate Do es un ente de carácter privado y las normas, leyes y reglamentos invocados rigen únicamente para las empresas y los organismos públicos, por lo que ni aún en forma extensiva se puede aplicar estas normas, ya que siendo un ente privado tiene su propia normativa y estructura legal. O sea, estos señores se quieren creer la mamá de Tarzán. O sea, viven en la selva, ellos ponen sus reglas y ellos se administran y ellos se controlan solos. Y cuando los organismos de Estado van a hacer su control, Somos privados. o sea, son privados. ¿Qué pasa? Estamos en un país democrático en donde hay Pero ley yo y hay digo, que las respetarla. autoridades deberían, allí también, mano firme y no. explicarles, volverles a decir que no es así No, y buscar pues. la solución al tema. Por supuesto, porque claro, la Contraloría en su parte pertinente también les dice, claro, dice, lo expresado por el presidente de la Federación no rectifica el comentario en razón de que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en su artículo 6, indica sobre la autonomía, lo que le acabé de explicar. Le dicen clarito, pero estos señores
A ver, lo que pasa es que hay tanta gente improvisada que ha llegado a vivir en la administración deportiva. Esta gente en su vida han hecho macateta. Y dicen que son administradores deportivos. ¿Y por qué no se van a su profesión, Pablo? ¿Por qué no dejan que las personas que nos hemos preparado, hemos invertido miles de dólares para prepararnos, administremos y manejamos el deporte ecuatoriano? Sino que son estas personas con títulos de abogados, ingenieros agrónomos, médicos, etcétera, etcétera. Váyanse a su profesión, pues. Váyanse a su profesión. Pablo, aquí quiero hacer una reflexión. Pero, perdón, quizá no sea culpa de ellos, sino en este caso de la ministra del deporte, ahora secretaria del deporte, porque uno entiende que ella es la que aprueba quiénes son sus asesores o quiénes son las personas más cercanas a ella, ¿no? Bueno, los directorios tienen autonomía para elegirse, entre comillas, autonomía, ¿no? Sí. Claro, mire, en la nueva ley de deporte aquí viene un llamado también de atención a los señores asambleístas, incluido al señor Palacios. Sí. Mire, la ley del deporte tiene que ser clara, Pablo. Yo le hago una consulta. Para ser fiscal, para ser juez de la República del Ecuador, ¿cuál es el requisito? Título de abogado, 10 años de experiencia. ¿Y por qué la ley del deporte? Y aquí no me vengan con la astucia de que se viola derechos constitucionales. O es para todos o no es para nadie la ley. Así es. A ver, en la ley del deporte se debería especificar claramente que para ser presidente de una federación se tiene que tener mínimo título de tercer nivel en actividad física. Y para ser entrenador también la ley debería ser sumamente fuerte, que para ser entrenador deportivo deberías tener mínimo título de tercer nivel. Aquí no me vean que el abogado va a ser dirigente deportivo, el abogado viene a manejar una federación. ¿Qué sabe del deporte? Él sabrá de leyes. En el entrenamiento deportivo se manejan otros conceptos y en la administración deportiva también, Pablo. Entonces, esto es indignante, indigna, por supuesto que sí. Pasemos, Pablo. Miren, aquí tenemos nosotros un hecho bastante relevante para el país. Sí. El artículo 330 del COI es absolutamente claro. Ejercicio ilegal de la profesión. La persona que ejerza la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. El hecho relevante aquí es que una presidenta de una federación, de la Federación Ecuatoriana de Deporte para Personas con Discapacidad Intelectual, tiene un título de técnico superior en cosmetología y estética capilar. Pero ¿cuál es lo irregular? Lo irregular es que esta señora viene firmando documentos públicos, Pablo, documentos públicos como ingeniera. Ah, no, pues ahí se tendría que aplicar lo que anteriormente se dijo. Por supuesto, y yo me pregunto, ¿en dónde están las supuestas autoridades? ¿En dónde está la supuesta secretaria del deporte? Nefasta secretaria. ¿En dónde está? ¿Por qué no controlan esto? ¿En dónde está el fulano presidente del Comité Paralímpico Ecuatoriano que no controla? Porque esta señora es vicepresidenta del Comité Paralímpico Ecuatoriano. Ya estamos investigando todo lo que pasa en esto también, Pablo. Muy bien. Mire, Pablo, anteriormente nosotros ya habíamos manifestado públicamente la violación al artículo 92 del reglamento de la ley del deporte. Existe una veeduría acreditada por el Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Oro. En su parte pertinente, después del tiempo transcurrido de investigación, la veeduría determinó, dice, que los interventores no cumplen los perfiles exigidos por el reglamento general a la ley del deporte, por lo tanto su labor está viciada y deben dejar los cargos. A esta conclusión llegó la veeduría ciudadana acreditada por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que vigila el proceso de intervención una vez que revisó los documentos solicitados. Aquí está el informe de la veeduría y esto lo hemos denunciado, Pablo. Esto ha pasado, escúcheme clarito, Pablo. Sí. Esto ha pasado en el 99.9% de los organismos deportivos que fueron intervenidos por Andrea Sotomayor y su equipo de nefastos asesores jurídicos que deberían volver al primer semestre de jurisprudencia en una universidad que los capacite, porque de verdad que deja mucho que pensar del conocimiento de estos tipos. Nadie tiene la capacidad de interpretar la norma jurídica legal a más que los asambleístas, Pablo. Sí, señor, terrible eso. Ahí está la documentación que nos está entregando Edison Mendoza del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Mire quiénes están al frente del deporte ecuatoriano, Pablo. Tenemos aquí los documentos, las fichas de evaluación del Departamento Técnico Metodológico, nada más y nada menos que de la Federación Deportiva de Tungurahua. ¿Qué pasa ahí en Tungurahua? Mire, aquí tenemos el nombre del señor Mario Javier Tenetingo. Tenetingo. Grábese bien, ciudadanía, este nombre de este señor. En una prueba sobre 100 puntos, oye, este es una barbaridad, o sea... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué bestia? 0 sobre 0.
Es decir, cero. De 0 sobre 100.0. 0. Y estas personas, Pablo, son las que en determinados momentos han manejado el deporte ecuatoriano. Pero sigue él ahí. No, sabemos que ya está en otro puesto, sabemos que está, quizás me equivoque, sabemos que está en educación. Oye, pero a ver, de tener un título de determinada profesión y estar en esta profesión y que te saque 0 sobre 0. Claro. Wow, eso es un récord, ¿no? Otro Tremendo. funcionario evaluado 20 sobre 100. Otro funcionario evaluado 22.5 sobre 100. Y estas personas están al frente de la administración deportiva. La persona que sacó 20 puntos, el señor Ángel Cova, famoso Cova de Tungurahua, Sí, ¿qué pasó quien con era él? director del Departamento Técnico Meteorológico, actualmente subdirector del departamento, 20 puntos sobre 100. O sea, con estas personas estamos siendo manejados, pues, Pablo. Así está siendo manejado el deporte en el país, lo cual para nosotros y para el país debe ser sumamente muy preocupante lo que está pasando a nivel del país, Pablo, ¿no? Sí, tremendo. Entonces, mire, Sí. antes de despedirme, Sí, yo por favor. quiero hacerle un llamado muy educadamente, muy humildemente al presidente de la República. Nosotros los ciudadanos de a pie, señor presidente, lo apoyamos. Apoyamos sus buenas acciones que está llevando por el bien del país, como a todos los organismos. También hemos expresado el apoyo incondicional al Consejo de Participación Ciudadana. A todas las personas y los organismos gubernamentales que actúen bajo el interés social del pueblo ecuatoriano, apoyaremos esas acciones. Caso contrario, las criticaremos. Pero ya es hora, pues, señor presidente, ya es hora de que Andrea Sotomayor sea cesada inmediatamente del puesto de secretaria de Deporte. Está llevando a la más nefasta, y esto quedará para la historia y el pueblo lo juzgará, Pablo. Así es. La administración deportiva y el deporte ecuatoriano está en el caos. Usted no sabe, Pablo, a diario a mí me llaman por teléfono a denunciar cómo está el deporte. Lo que pasa es que la gente que trabaja en las instituciones del deporte ecuatoriano y los deportistas no se atreven a decirlo públicamente porque usted ya sabe cuáles son las represalias, pues. ¿Qué pasó con esta deportista de atletismo? ¿Qué pasó con otra deportista anteriormente? Así están actuando. Están persiguiendo a la gente, Pablo, a las personas que trabajan en las federaciones deportivas provinciales y en determinado momento se pronuncian en contra de determinadas acciones de los dirigentes deportivos o de la secretaria de deporte. Los empiezan a perseguir. O sea, estamos como en el régimen anterior. Porque opinas diferente, te persiguen. Entonces, señor presidente, de la manera más comedida, yo creo que aquí no hay que uno arriesgarse o malanocharse por absolutamente nadie, Pablo. Yo creo que esta funcionaria debe ser cesada ya inmediatamente, debe irse a su casa con toda su gente Ese es el pedido. y permitir que venga una gente nueva, con proyectos nuevos, con espíritu nuevo, con conocimiento nuevo, a liderar este proyecto de cambio que el país lo necesita, Pablo, lo necesita. Muy bien, Edison. Muchísimas gracias por estar acá. Edison Mendoza, del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Volvemos, amigos, enseguida para meternos ya en materia futbolística aquí en la red.